Buen día a todos, mis compañeras Linda Elizabeth, Mónica Montserrat, María Fernanda, Kenia Berenice y su servidora Reina Elizabeth. Les vamos a presentar la enfermedad de arteritis de células gigantes para la materia de inmunología. Como introducción, la arteritis de células gigantes es una vasculitis sistémica granulomatosa, es decir, existe una inflamación de arterias de mediano y de grande calibre debido a un cúmulo de células inmunes. Y bueno, esta enfermedad va a comprender tres fenotipos. La arteritis craneal es la variante más conocida y compromete a las ramas craneales como su nombre lo dice, principalmente a la arteria temporal. Como podemos observar en la imagen, hay una inflamación de la arteria temporal y es por ello que su principal síntoma es la cefalea. Y bueno, de aquí deriva un segundo nombre de la arteritis de células gigantes que es la arteritis temporal. La segunda variante es la polimialgia reumática, donde existe dolor y rigidez muscular, principalmente de la cintura escapular y o pélvica. Y la tercera variante, extracraneana, o también conocida como de vasos grandes, compromete a la aorta y sus ramas principales. Esta puede ser silenciosa, pero cuando es sintomática va a predominar síntomas como soplos arteriales. Y bueno, el primer caso de esta enfermedad fue publicado por Horton en 1932 y de aquí deriva un tercer sinónimo de la enfermedad, que es la enfermedad de Horton. Bueno, se han sugerido posibles desencadenantes tanto ambientales como genéticos. Los ambientales debido a que hay una variación con las estaciones del año, predominando la enfermedad en verano. También la mayor prevalencia se ha observado en personas de herencia escandinava o mejor conocidos como vikingos. Y hay también evidencia de una asociación genética con el antígeno de histocompatibilidad DRB1. Y bueno, pues esta enfermedad se desarrolla principalmente en mayores de 50 años, con un pico entre 70 y 80 años. La arteritis de células gigantes es la vasculitis primaria más frecuente. Y bueno, un 40 a 60% de los pacientes que la presentan tienen síntomas de polimialgia reumática, pero también el 15% de los pacientes con polimialgia reumática pueden desarrollar una arteritis de células gigantes, es decir, de una enfermedad se puede desarrollar la otra y viceversa. Y bueno, en estudios de países como Europa, Estados Unidos, Israel, Oceanía, entre otros, se ha observado una incidencia anual de 1.6 a 32.8 casos por 100.000 habitantes. Y bueno, también se ha observado que las mujeres son afectadas de 2 a 6 veces más que los hombres. Ahora hablaremos de los mecanismos inmunológicos de la enfermedad. Existen diferentes factores genéticos y ambientales que propician el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, el principal es a causa de una infección viral o bacteriana por parainfluenza tipo 1, Clamidia pneumoniae y posiblemente parvovirus y citomegalovirus. Los mecanismos inmunológicos de la enfermedad se dividen en 4 fases. En la primera, las células dendríticas capturan antígenos y son activadas por los productos microbianos a través de receptores tipo TOL y otros receptores. Una vez activadas, pierden su adhesividad y migran a los ganglios linfáticos. Las células dendríticas expresan el receptor CCR7 al igual que los linfocitos T, que es específico para quimiosinas. Estas quimiosinas se producen en las zonas del linfocito T de los ganglios linfáticos, por lo que los linfocitos y las células dendríticas son atraídas a esta zona. Una vez que se encuentran el linfocito T y las células dendríticas, estas expresan LMHC coestimuladores para activar al linfocito T e inducir una respuesta inmunitaria. Sin embargo, cuando se presenta una infección, las células dendríticas se activan superando los mecanismos reguladores, por lo que esto promueve una activación de linfocitos autorreactivos de manera excesiva. Las células dendríticas comienzan a presentar antígenos propios, quedando atrapadas por el receptor CCR7.
lo que inicia el reclutamiento y expansión clonal de linfocitos TCD4. Estos expresan IFN-alfa que recluta macrófagos. Estos macrófagos van a expresar interleucina 6 y TGF-beta, lo que genera una placa granulomatosa. En la fase 2, la progresión de la enfermedad dependerá de si los linfocitos TCD4 se polarizan a TH1, produciendo altos niveles de interferón gamma, o a TH2 con altos niveles de la citosina y L2 para el crecimiento y proliferación celular. Y si los macrófagos reclutados expresan más citocinas proinflamatorias, factores angiogénicos que empezarán la formación de células gigantes, o la formación de especies reactivas de oxígeno, que fragmentarán la capa muscular. En el componente inflamatorio sistémico existe alta expresión de la citosina IL-6, lo que genera el mayor daño por la inflamación, con aneurismas de arterias como temporal y maxilar y obstrucción luminal de las demás arterias, atrofia de la media, fibrosis vascular y pérdida del tejido elástico. Por último, el sistema inmune recluta miofibroblastos, que depositan matriz extracelular en las arterias, generando neoíntima, que es tejido cicatrizal, por lo que se expresa más la arteria brotada y siguen creciendo las células, ya que no cesa la expresión del factor angiogénico Player-Derived Growth Factor. Del lado izquierdo observamos las arterias normales y del lado derecho cómo están en la enfermedad, así como el infarto a la papila del ojo, dolor mandibular, cefalea y la ulceración cutáneo-mucosa que se pueden generar. En el diagnóstico, si se sospecha de una arteritis de células gigantes, se indica una prueba de evidencia de inflamación. Estas pruebas son la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que son biomarcadores de un proceso inflamatorio sistémico. La prueba de sedimentación globular mide la velocidad con que los glóbulos rojos caen al fondo de un tubo de sangre. Si los glóbulos rojos caen rápidamente, esto puede indicar que existe una inflamación. Los niveles varían de acuerdo con la edad y el sexo. Y en los pacientes con esta inflamación se encuentra una velocidad de sedimentación globular elevada de más o menos 100 milímetros por hora. En la proteína C reactiva, al igual puede ser un indicador de inflamación, pero esta no se ve influida por la edad o otros factores hematológicos. Estos pacientes se encuentran con niveles de PCR mayores a 2.45 miligramos por decilitro, pero la seguridad diagnóstica puede aumentar si se utilizan ambas pruebas en conjunto. Para la confirmación del diagnóstico se hace a través de una biopsia de la arteria temporal, la cual se debe hacer entre 1 o 2 semanas después de haber iniciado con un tratamiento estándar de esteroides, y en casos de que la prueba sea negativa y se sospeche muy fuertemente, se puede repetir la biopsia en el mismo lado en que se hizo o en el lado opuesto. Tratamiento farmacológico. Una vez que se ha hecho el diagnóstico clínico, se inicia inmediatamente el tratamiento con corticosteroides complementando con analgésicos y antiinflamatorios. El tratamiento de elección es la prednisona con dosis iniciales de 40 a 60 miligramos por día. Estas se mantienen hasta una mejoría o desaparición de la sintomatología, reduciéndose posteriormente en función a la evolución clínica del paciente. Como principal mecanismo de acción tenemos el de los corticosteroides o glucocorticoides. Estos inhiben la síntesis, liberación y acción de citoquinas y otros mediadores que promueven la respuesta inflamatoria o inmune. Por su carácter no polar, estos atraviesan libremente la membrana y se unen a un receptor citoplasmático, el receptor de glucocorticoides GR. Una vez que está esta interacción ligando-receptor, el complejo GR-chaperona se disocia desenmascarando un dominio nuclear, induciéndose así la translocación al núcleo. Allí, los glucocorticoides activados dimerizan y modifican la transcripción generando un nuevo set de ARN mensajero
y de proteínas que modifican la funcionalidad celular. Una de estas modificaciones es la inducción del inhibidor del factor nuclear kappa B, que impide la activación de genes inducidos por este factor, como son las citoquinas y proteínas mediadoras de la inflamación, de forma que se reduce la sintomatología del paciente. Para finalizar, les presentamos las referencias que utilizamos para hacer esta presentación, que utilizamos desde libros, plataformas de Internet, páginas web de Internet, artículos científicos, entre otros. Gracias por su atención.